Buenos días a todos y a todas. ¿Qué tal? Pues ya sí que cerramos la programación, cerramos el año. Madre mía, no sé si se me ha hecho largo, se me ha hecho corto. Ha sido un año tan extraño y tan difícil al mismo tiempo, pero un año en el que os hemos seguido sintiendo cerca a todos los miembros del Club de Place y hemos sentido pues vuestro apoyo a nuestro proyecto de innovación, hemos sentido vuestro calor y bueno, pues se ha agradecido muchísimo. Como decía, hoy vamos a cerrar en la programación del Club de Place, este club más virtual que físico ahora mismo, para todos aquellos a los que nos apasiona la innovación y la tecnología. Y lo hacemos cerrando ya un ciclo que sí que no va a tener continuidad en esta programación del 2021 que viene, y todas estas jornadas en las que hablamos sobre los efectos de la pandemia. Y hoy lo hacemos desde un punto de vista que no habíamos abordado hasta ahora. Habíamos tratado el tema de los datos, la desinformación, bueno, desde muchas vertientes, pero hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista de la salud mental. Es verdad que hemos leído muchas noticias de cómo está afectando a la gente estos meses en los que hemos estado confinados, el miedo a la enfermedad, el miedo a la falta de trabajo, los recursos económicos, muchos temas bueno, que nos han impactado. Y para hablar de este tema y para cerrar la programación contamos con alguien que sabe muchísimo de todo esto. Él es Rafael Garoz, es médico, psicoterapeuta, es experto en terapia existencial y bueno, nos va a dar muchas pautas y vamos a reflexionar sobre cuáles son las alternativas vitales del individuo ante la pandemia. Rafael tiene una larga trayectoria. Yo sé que, y él me pasó más de 30 años, yo cuando hablo de tantos años parece que es alguien muy mayor, pero ya veréis que no es alguien tan mayor, pero tiene una larga trayectoria en el ámbito de la psicoterapia y la terapia de pareja familiar. Y es un hombre inquieto y polifacético, porque además es autor de varios libros y es traductor de autores como Paul Bowles, como Patricia Highsmith, Stephen King, entre muchos otros. Estoy deseando escuchar porque realmente me parece muy interesante el planteamiento que nos trae. Rafael, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo has llevado estos meses desde tu ámbito de trabajo? lo he llevado bien, no he dejado de trabajar en ningún momento, incluso en la época de marzo en que, según todos los indicios, contraje el COVID. Tuve la suerte de que fuera una forma leve, liviana, y de hecho seguí trabajando durante aquellos días, siempre en régimen telemático, porque en esa época de marzo que todos recordamos bien, pues la vida nos cambió por completo, pero yo seguí teniendo sesiones telemáticas y lo he llevado bien en el sentido de que he oído el silbido de las balas, algunas han pasado cerca, pero por suerte, a título personal lo digo, no he tenido que lamentar ninguna pérdida muy cercana. Eh, lo he llevado como he podido, igual que todos, pero sobre todo he aprendido unas cuantas cosas y algunas de ellas quisiera compartirlas hoy, si es posible. Claro que es posible, estamos deseando escucharte además. Os recordamos que después de la charla, como es habitual, podremos abrir micrófono para que participéis y nos contéis, bueno, planteéis vuestras preguntas o simplemente compartáis vuestras reflexiones. Os pedimos, por favor, que mantengáis los micrófonos silenciados, eso sí, ¿vale? Así que nada, Rafael, cedo el testigo cuando quieras. Pues muy agradecido. Bueno, quiero empezar dando precisamente las gracias eh, a todos los que han participado en que esto sea posible el día de hoy. La idea partió de José Luis Suárez de Lezo, a quien quiero agradecer especialmente la invitación, pero todas las personas que estáis ahora trabajando en el equipo técnico, Isabel, Alberto, Lucía, os quiero mostrar un sincero agradecimiento y, por supuesto, al Club de Place y a The Valley, ¿no? Yo quería invertir
un minuto, quizás sean dos, en hacer una especie de autopresentación para poner en perspectiva quién nos va a alargar este speech, que debería durar en torno a 40 minutos. Me decía hace un par de días mi hija, pero mi hija termina su especialidad en ginecología y obstetricia este año que viene, el 2021, pero como me conoce un poco me decía, sobre todo no te vayas por las ramas, no te enrolles. Así que voy a intentar tener presente este sabio consejo que me da. Pero quiero empezar con una mini presentación. Yo soy médico de carrera, terminé mi último examen el 5 de julio del año 82. Lo recuerdo muy bien porque fue el concierto de Rolling Stone en el Vicente Calderón y por tanto el día fue redondo para mí. Año 82 empieza a quedar medio lejos. Estuve los años siguientes tratando de encontrar un hueco en la cooperación internacional. Trabajé en algunos países de Centroamérica, hice una mini residencia en el Soba Hospital de Jartum, en Sudán, y estuve moviéndome por el mundo porque no terminaba de ver cuál podía ser mi camino, hasta que más o menos a los 30 decidí iniciar una formación seria en salud mental porque lo que me apasionaba y me sigue apasionando era la psicoterapia. Decía en la presentación que se iba a dirigir al grupo de amigos reunidos hoy aquí, aunque sea virtualmente, que soy un terapeuta de la escuela fenomenológico-existencial. Probablemente haya gente que se sienta un poco intimidada con el nombre y dirá, santo cielo, qué rollo nos va a soltar, y es probable que lo suelte, pero solamente quería decir que esta escuela de psicología y de psicoterapia se nutre esencialmente de los autores filosóficos de orientación vitalista, podríamos decir. Arrancaría en la antigüedad grecolatina y pasaría a lo largo de los siglos por medio de figuras que forman parte de nuestro panteón de hombres ilustres, ¿no? Algunas son conocidas, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl, Heidegger, Sartre, pero para resumirlo y para dejar un concepto lo suficientemente discernible para cualquiera, yo podría decir que un terapeuta existencial es un especialista en la generalidad de la vida de la gente. Nosotros no sabemos quién nos va a venir ni qué nos va a contar, pero sabemos que tiene nombre, que tiene apellidos y que tiene un contexto concreto. Y con eso trabajamos, ¿no? Quiero concluir esta presentación diciendo que en rigor mi única fuente de autoridad para dirigirme a vosotros son esas 3 décadas de trabajo continuado en la trinchera, en primera línea del frente, lidiando con el sufrimiento humano y sus múltiples manifestaciones. Y, por supuesto, siempre con el intento de encauzar ese sufrimiento de un modo constructivo y, si es posible, resolutorio. Vamos a entrar en el tema que nos ocupa, que es el COVID, ¿no? Antes, respondiendo a una pregunta que me decía Isa, ¿cómo lo había llevado yo? Pues yo me quedé perplejo como la mayor parte de la gente, en los primeros compases, y de ahí que tuviera un cierto interés en conocer la opinión que tenían algunos de los que yo me atrevería a llamar grandes sabios de la tribu, por ver si arrojaban un poquito de luz sobre lo que estaba sucediendo. En concreto, creo que fue en el mes de abril aproximadamente, vi una entrevista que le hacían a Antonio Escotado, que es un filósofo que yo respeto y admiro muy profundamente. No suele estar en los medios, pero es un hombre que merecería la pena seguir. ¿Y cuál no sería mi sorpresa cuando a la pregunta de qué pensaba de esto del coronavirus y de la pandemia que se había puesto en marcha, yo diría que por primera vez en su vida Antonio Escotado no sabía qué decir. Era lo nunca visto, ¿no? Claro, si alguien como Antonio Escotado no salía de su asombro ni de su perplejidad, pues se me ocurría a mí pensar cómo estaremos los demás. De manera que me pareció que mientras las cosas se fueran aclarando, si es que se aclaraban, no había nada más recomendable, al menos para mí mismo, que encontrar refugio en el aforismo filosófico probablemente más famoso de la historia, que es la consigna de Sócrates: yo solo sé que no sé nada.
ahí me quedé instalado un buen ratito. Yo querría recordar, aunque sea en muy grandes rasgos, cómo se vivía antes de la pandemia, porque creo que entender lo que ha ocurrido con la llegada de la pandemia sería difícil en caso contrario. Todavía nos acordamos muy bien. Nos movíamos, viajábamos, entrábamos, salíamos, quedábamos a cenar con amigos, con la familia, pagábamos nuestra hipoteca si la vida nos iba bien y aquello lo llamábamos la vida normal. Había un rasgo en el que yo voy a hacer una particular insistencia a lo largo de la charla y era que dentro de ese contexto cultural pre-COVID, básicamente todo el mundo vivía de espaldas a la muerte porque al fin y al cabo era un asunto feo, oscuro, inquietante y para el que además no había solución, porque era una obviedad que todos habríamos de morir, ¿no? Irrumpe el COVID y de repente la muerte se cuela en nuestra vida cotidiana, en desayuno, comida y cena, y tenemos muerte hasta en la sopa. Hay un viejo refrán, un aforismo que decía que nadie se queda dormido cuando se encuentra camino del patíbulo. De modo que no hay que extrañarse que eclosionaran los trastornos del sueño entre la población porque todo el mundo estábamos sobrecogidos. Seguro que todos recordáis que en esos primeros pasos de la pandemia, en mitad del desconcierto, se veía a la gente pasear por la calle con grandes contingentes de papel higiénico e incluso se llegó a decir que corríamos el riesgo de que se acabaran las reservas de papel higiénico, con lo cual no parece forzar demasiado la visión el afirmar que a la pandemia de coronavirus se le añadió de inmediato una pandemia de miedo. Miedo con mayúsculas, además, porque era un miedo que abarcaba todo aquello que se había estado negando de forma sistemática. Miedo a la muerte, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida de seres queridos, miedo a lo desconocido, a la ruina económica, miedo a la extinción brusca de nuestro estilo de vida. En fin, la lista sería larguísima. Miedo al descontrol, miedo al miedo. De repente resultó que la solidez de nuestro mundo se tambaleaba y ponía en tela de juicio cosas que se daban básicamente por sentadas, ¿no? Yo creo que para entender algunos de los efectos que ha traído el COVID sobre el conjunto de la humanidad, deberíamos reflexionar primero, aunque sea en forma muy telegráfica, sobre algunos aspectos del zeitgeist, del espíritu de los tiempos previo a la pandemia, es decir, cómo se vivía antes de que nos sucediera todo esto. Yo he puesto aquí 4 puntos que me parecen resumir en lo esencial en qué consistía esa normalidad en la que vivíamos aparentemente también instalados. En primer lugar, es lo que ya he mencionado, una negación colectiva de la muerte. Decíamos en nuestro gremio que esta era una sociedad tanatofóbica. Pero además había también fobia a la enfermedad y fobia a la vejez como heraldos, como anunciadores de la muerte que se acercaba. Y había una especie de consenso implícito de que sí, los temas feos, los temas inquietantes, mejor dejarlos de lado. Cuando se iba a hacer la presentación en otro contexto, yo tenía preparada ahí una foto de Rosalía, un poco para subrayar esa afirmación de que para alcanzar la felicidad había que ser joven, rico y famoso. En segundo término mencionaría la prisa, que a todos nos sonará, por supuesto. La prisa, la aceleración, el estrés, el inmediatismo. La frase de cabecera sería: nadie tiene tiempo para nada. El tercer término sería, bueno, habíamos construido una sociedad consumista o materialista en que se trataba de acaparar cuantos más bienes mejor. Y la felicidad podía consistir en tener cuanto más dinero, mejor. Dinero para gastar. De manera que se construyó un artefacto cultural que es el yo mimé conmigo, del cual se derivaría el cuarto punto que quiero mencionar, ¿no? Que es el individualismo, el célebre individualismo, ¿no? Que en otro sentido se podría denominar también la vida de cara a la galería. Y que en cualquier caso incluía y arrastraba otra consecuencia, que era la ruptura de hecho de los lazos activos y propositivos con la comunidad, ¿no?
no se decía con tanta grosería como lo voy a mencionar yo ahora, pero en el fondo sabíamos o presentíamos que vivíamos en un mundo donde imperaba el sálvese quien pueda. Claro, ante la asunción generalizada de todos estos valores, algunos nos preguntábamos si no estábamos en un mundo tocado y posiblemente enfermo, ¿no? Una prueba de ello, o por lo menos a mí me producía un enorme asombro, era que cuando se reunían los altos mandatarios para hablar del problema del cambio climático y lo que había que hacer o dejar de hacer, terminaban las conferencias internacionales y daban al mundo la buena noticia que se había pactado que para el año 2030 o 2040, incluso para el 2050, las emisiones de CO2 se habrían reducido, según los cálculos muy puntillosos y muy detenidos de los expertos, a niveles de... y nos quedábamos tan contentos. Íbamos bien. Pero la Tierra, al parecer, podría tener otros planes para nosotros, ¿no? Como se ha visto. Estamos en la segunda ola de la pandemia, parece que en un declive franco y sostenido. Good news. A mí me ha llamado la atención leer en estos días que algunos expertos decían que la mejor manera de lidiar con la incertidumbre era mediante la información objetiva. Y yo quería señalar mi escepticismo respecto de ello, porque la incertidumbre se puede entender en términos colectivos, sociales, pero también es una vivencia individual y yo creo que a título individual el estar muy informado no asegura ni muchísimo menos que uno se vaya a sobreponer a la incertidumbre, suponiendo que exista algún método realmente eficaz para sobreponerse a la incertidumbre. Todo lo sucedido a lo largo de este año 2020, a mi modo de ver, no se agota con el descubrimiento de la vacuna, de las vacunas. En el mes transcurrido, desde que yo empecé a darle un poquito de forma a esta charla hasta ahora, han pasado tantas cosas, pasan tantas cosas constantemente, que nos quedamos obsoletos prácticamente de semana en semana, ¿no? Sin embargo, lo que yo creo que permanece a estas alturas, veremos dentro de un mes, de 3 meses, es que aquí se ha producido un aviso para navegantes. El aviso para navegantes se podría formular en los siguientes términos. Si un bichito caprichoso con aspecto de fregona invertida ha generado estos efectos tan devastadores que ahora parece que podrían tener encauzamiento o solución, pero ¿qué garantía tenemos de que mañana o pasado mañana no vaya a aparecer un nuevo virus, coronavirus o no, dotado de un poder patógeno superior o con otros niveles de contagiosidad? Digamos, un ébola con mala uva. Yo creo que esta pregunta, que probablemente sea incómoda, a pesar de ello no deja de planteársela a mucha gente. Es evidente que no nos encontramos ante la primera ocasión de la historia en que el género humano se ve enfrentado a un desafío de proporciones descomunales, abrumadoras. La lista de epidemias, hambrunas, catástrofes naturales, ruinas económicas, caídas de imperios, guerras de todo tipo, es un muestrario suficientemente amplio como para decir, bueno, pues ahora toca. Es decir, aparece algo aquí en mi pantalla, me dice, usted está silenciado. ¿Algo hecho? ¿No se me oye? Sí, sí, Rafael, puedes continuar, que te oímos perfectamente, sí. Vale, perdón, es que había aparecido aquí un icono un poco alarmante y digo, lo mismo no te preocupes. Estoy hablando de mí mismo, que me tengo ya muy visto y muy oído, ¿no? Nada, no te preocupes, puedes continuar. Sí, lo que estaba intentando decir era que si uno adopta una postura muy lacónica y muy distanciada, podría decir, bueno, esto del coronavirus pues tampoco es para tanto, nada nuevo bajo el sol. Anda que no ha habido catástrofes en la historia de la humanidad. Y tendría una parte de verdad y una parte que no sería tan verdad, porque todo esto que ha ocurrido, que sigue ocurriendo, tiene una característica muy particular y realmente nos permite decir que estamos enfrentando algo de verdad novedoso. Nunca en la historia de la humanidad habíamos estado compartiendo el planeta entero, experimentándolo al unísono, en vivo y en directo, qué es lo que está ocurriendo con todo esto
que afecta a todo ser humano bajo la capa del cielo. A mí me parece que esto es un cambio importante y que nos enfrenta a preguntas que hasta ahora no habían subido a la palestra, ¿no? Yo quería señalar una cosa que me parece interesante y además muy abierta a la, vamos a llamarlo, sana polémica. Si nos situamos antes del COVID, antes de que empezara el tormento del COVID, el tormento de hallarnos en mitad de esta tormenta, lo que ocurría en el conjunto del planeta era que había una especie de epidemia silenciosa que tomaba sus referencias del mundo de la psicología y todos sabíamos, intuíamos, de hecho comentábamos que había una especie de plaga a base de, voy a citar unos cuantos términos, todos ellos de uso coloquial, porque hay otros términos técnicos para referirse a lo mismo, pero ¿quién no ha oído hablar y quién no tenía presente antes del COVID el estrés, la ansiedad, la irritabilidad, el insomnio, el malestar difuso, la inquietud, la labilidad anímica, la incertidumbre? No quiero seguir porque son todos términos que son muy familiares y que de hecho podrían resumirse exagerando, pero no exagerando mucho, que antes del COVID vivíamos en una pandemia silenciosa de ansiedad generalizada. ¿Qué te pasa, hombre? No sé qué me pasa, que no me aguanto ni yo. Supongo que nos suena. De manera que los trastornos por angustia se habían constituido en una plaga oculta, como digo, en el siglo XXI en la mayor parte del planeta Tierra, aunque lo cierto es que su prevalencia alcanzaba niveles de escándalo específicamente en el hemisferio occidental, ¿no? El consumo de ansiolíticos y de antidepresivos lo atestiguaba de un modo fehaciente y, por tanto, a modo de resumen, podríamos decir que antes de que las autoridades de Wuhan, las autoridades chinas, informaran al mundo de lo que estaba sucediendo, Oriente y Occidente, Norte y Sur, Este y Oeste se encontraban bajo la amenaza de un enemigo tan invisible como poderoso, llamado cualquiera de los términos que he utilizado antes: estrés, ansiedad, angustia, fatiga de vivir, ¿no? ¿Qué pasó entonces con el COVID? Pues a mi modo de ver que se dio una carta de naturaleza física y epidemiológica, algo que venía asolando la vida de muchos millones de personas sotto voce o de forma soterrada. ¿Qué había sucedido entonces? Pues que la angustia, que hasta ese momento había sido un problema de carácter privado, se convirtió en un asunto que afectaba a todo el mundo y a toda la comunidad. De repente, todos nos debíamos reconocer angustiados porque en mayor o menor medida lo estábamos. No puedo dejar de decir que, como cada cual se encuentra enmarcado dentro de unas determinadas circunstancias, no puede decirse que la pandemia haya tenido el mismo efecto como todo el mundo, y sabemos de hecho que no es así. Y a cada uno le ha sorprendido el fulgurante disparo del COVID en una tesitura determinada, con lo cual no podemos ignorar que ha habido gente que ha resultado atropellada de muy mala manera por el COVID y algunos que más o menos nos hemos ido librando por suerte o por lo que fuere, ¿no? Yo quería aludir a una figura que tiene un interés curioso porque es alguien reconocido por todas las escuelas de psicología clínica y de psicoterapia. Me refiero a Epicteto. Epicteto es un esclavo, era un esclavo que vivió en el siglo I después de Cristo. Cuando resultó manumitido y recuperó la libertad, se convirtió en un, llamémosle así, filósofo profesional que disfrutó de gran éxito de crítica y pública en su época, y paradojas de la historia terminó siendo el maestro de quien se convertiría en emperador, de Marco Aurelio. Quiero aludir a Epicteto porque tenía una regla de oro en su manual que voy a leer textualmente y que parece que no contiene grandes prodigios, términos de sabiduría, pero la voy a utilizar como una referencia importante en este momento, ¿no? La regla de oro de Epicteto decía en el manual: entre todas las cosas que existen, hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Regla de oro fundamental.
Si hiciéramos una traducción en términos contemporáneos de esta fórmula, podríamos decir más o menos, no importa tanto lo que te pasa en la vida, lo que importa es lo que haces con lo que te ha hecho la vida. Es evidente, y con la pandemia lo hemos podido constatar, que la vida nos hace cosas que ni mucho menos hemos elegido. Y sin embargo están ahí, se imponen con la fuerza de los hechos consumados, ¿no? Y sin embargo, y a pesar de las circunstancias particulares en que nos haya sorprendido todo esto, la respuesta que brindemos a las cosas que nos ocurren sin haberlas buscado ni elegido, dependen de un modesto margen de actuación y de negociación, un mínimo resquicio donde, por suerte, no puede llegar la acción del coronavirus. Y a ese mínimo resquicio yo lo llamo libertad. Hay un segundo punto de consenso interesante entre las distintas escuelas de psicología clínica, y es la consideración de las fobias o las respuestas fóbicas como un temor irracional y exagerado que no nos deja vivir o que nos dificulta la vida. La eclosión del COVID-19 ha desatado muchas fobias que estaban en forma latente o que no sabíamos de su existencia, pero que de repente se han manifestado. Y lo importante, y este es el punto de consenso de todas las escuelas de psicología, es que la fobia te permite hacer básicamente dos cosas: evitar o afrontar, escapar o encarar. No es recomendable el término medio de darles vueltas a la fobia, a ver cómo la encaro. No. O vas hacia ella y la enfrentas, o la eludes y aceptas que sea gigante. Seguramente muchos no sabréis, o por lo menos seguro que no todos sabéis, que hay un debate siempre muy vivo y muy activo entre las distintas escuelas de psicología clínica, y es una especie de torre de Babel de gente medio regularmente avenida, donde conviven cognitivos, conductuales, psicoanalistas de las distintas ramas, gestálticos, humanistas, constructivistas, analistas transaccionales. Podríamos seguir añadiendo, por supuesto, fenomenólogos y terapeutas de orientación existencial, pero en esta charla no tiene cabida hacer un comentario siquiera somero de a qué obedecen tantas diferencias, ¿no? Y como se me ha dado la oportunidad de hablar, quizá inmerecidamente en nombre de la Escuela de Terapia Existencial, yo creo que es más oportuno que intente centrarme en los motivos que hacen de esta escuela la única de todas las escuelas de psicología, obstinada en conceder un lugar de privilegio a la muerte y al miedo a la muerte desde mucho antes de que lo pusiera dramática y violentamente de moda la pandemia. En el siglo XVII, un moralista francés llamado Laroche Foucault postuló una frase que ha sobrevivido al tiempo y decía que a la muerte y al sol no se les debe mirar de frente porque dañan los ojos. Y seguramente es cierto, pero eso no debería llevarnos a ignorar que el sol del mediodía está ahí resplandeciente en el cielo, si no está tapado por las nubes, y tampoco debería llevarnos a negar que a todos y cada uno de nosotros, al final de nuestra vida, nos aguarda inexorablemente la muerte. Todos lo sabemos, pero muchas veces hacemos como si no lo supiéramos, y esto existía antes del COVID. ¿Cuál es la tesis de la escuela existencial o fenomenológico existencial? Pues no puede ser más simple. Lo que dice es que si vivimos de espaldas a la muerte, convenientemente ayudados por nuestra cultura, que muchas veces favorece, si no potencia todo ello, nuestra vida se hace inevitablemente mucho más mecánica, trivial e inauténtica. Para aprender a vivir, para aprender a hacer de la vida una experiencia realmente digna, diríamos en palabras de Nietzsche, susceptible de ser vivida un número infinito de veces, porque mereció la pena, no podemos ignorar que estamos obligados a dar una respuesta personal a ese miedo primordial con el que venimos al mundo todos los seres humanos. A diferencia de otros animales, tenemos la suerte y la desgracia de poder anticipar por medio de nuestra conciencia la terrible verdad. Y nos da miedo.
¿Qué hacer ante ello? Pues ya vamos conociendo el truco. O negamos o afirmamos, o admitimos o rechazamos. Sabéis que los mamíferos superiores, cuando se encuentran de golpe frente a un enemigo imbatible, tienen 3 estrategias, que son huir, afrontar o hacerse el muerto. En el tema que estamos comentando, hacerse el muerto frente a la evidencia de la muerte, tengo serias dudas de que sea una recomendación muy útil, ¿no? De manera que vamos a suponer que nos quedan 2 alternativas. O dar la cara ante la evidencia de nuestra muerte o dar la espalda. Y las consecuencias tienen muy largo alcance. ¿Cómo se vive la vida sabiendo que nos espera la muerte? Si tomamos la decisión, un poco empujados por el COVID, de dar la cara, lo primero que nos sucede es que nos reconocemos como seres enmarcados en el tiempo y en un tiempo limitado. Al admitir conscientemente que la muerte existe, otorgamos un valor singular a nuestro tiempo de vida. Puesto que el tiempo se nos entrega para hacer algo con él, ese algo debe ser significativo y propio. En esa tesitura es inevitable que circulen por el banquillo de los acusados la frivolidad, la superficialidad, el mero entretenimiento, el no pensar jamás en las cosas desagradables y vivir la vida como si nunca fuera a tener fin, como si fuera eterna, ¿no? La conciencia de la muerte reformula de un modo muy crudo y directo el valor relativo o absoluto de las cosas. Me refiero a nuestras cosas, las cosas de cada cual, ¿no? Nos hace responsables en un sentido literal al convertirnos en creadores e inventores de respuestas, o lo que es lo mismo, acentúa de un modo claro la responsabilidad que tenemos en la gestión de nuestra propia vida mientras se prolongue en el tiempo. Lógicamente, al hacernos más responsables, nos hace también más libres, porque libertad y responsabilidad para la escuela de la vida son las 2 caras de la misma moneda. Estamos en un momento de esperanza con respecto a las vacunas y estamos esperándolas para que nos liberen del agobio y muchas voces se pronuncian diciendo a ver si podemos volver a lo de antes y cuanto antes. A este respecto tenemos una noticia que es buena y es mala, porque no es nada más que un recordatorio de nuestra condición última como seres libres y responsables. La noticia es muy simple. No hay vacuna contra el miedo. Todo lo que ha pasado a lo largo de estos últimos meses, de este último año, no sé por cierto cómo voy de tiempo, voy irregular, mal. Lucía. Más bien. No, vamos muy bien. Sí. Vamos muy bien, vale. Sí, sí, sí. Quería añadir unas últimas pinceladas porque se podrían decir tantas cosas sobre el COVID que seleccionar cuáles pueden ser de mayor importancia no es una tarea sencilla. Estamos frente a un acontecimiento de unas proporciones tan colosales, tan abrumadoras, que el destrozo y la destrucción han sido tan enormes que podríamos dedicar muchas horas a hablar de todo lo malo que ha traído o que podría terminar trayendo la pandemia. La pregunta es qué habrá sido de nosotros, quiero decir, de cada uno de nosotros, cuando haya pasado la tormenta, si es que tal cosa sucede, como parece preverse, una vez que salgamos de la cola de la galerna, convertidos muy probablemente en alguien un poquito diferente. Bueno, pues yo creo que va a depender, por supuesto va a depender de cada uno de nosotros, pero sobre todo va a depender de lo que cada cual considere como territorio común después de la experiencia más comunitaria que hemos tenido en la historia de la humanidad. La pregunta es si habremos aprendido algo sobre el aire, sobre la atmósfera, sobre el oxígeno, sobre la respiración, sobre la vida, después de haber constatado que la biosfera es el espacio común donde, se me permitirá este chiste indudablemente malo, donde nos hemos dado cuenta de que nos guste más o nos guste menos en un sentido etimológico,
todos somos comunistas, todos respiramos el mismo aire. Lo más tuyo, lo más mío, lo más nuestro, es ese aire que primero respiras tú y luego estoy respirando yo. De manera que una de las conclusiones, a mi modo de ver, importantes de la pandemia es que si no cuidamos de verdad lo común, no podemos tampoco fiarnos del aire que respiramos, ¿no? Hay una referencia que no puedo dejar de hacer, aunque sea muy general, y es que hace unos cuantos siglos hubo una crisis en Occidente que para muchos recuerda ciertos aspectos de esto que nos está sucediendo a nosotros. Me refiero a la civilización griega y concretamente en el siglo IV antes de Cristo. Digo que había paralelismos si alguno pensara, pero si no tenían internet. Bueno, pero se iban al Ágora a enterarse de las últimas noticias, pero tampoco tenían YouTube. Bueno, pero se iban al pórtico pintado del Ágora de Atenas y allí podían asistir si querían a las charlas improvisadas de Zenón de Litio, donde disertaba sobre el eterno retorno y el fuego primordial. ¿Qué fue lo que pasó a lo largo de ese siglo IV? Pues que esta civilización maravillosa, que había encontrado su mejor expresión en el siglo V con Pericles, de repente se iba hundiendo poco a poco. Cuando se produce la muerte de Alejandro en el 323 a.C. y se fragmenta el imperio en 5 mini imperios, vamos a llamarlo, el ciudadano común no podía dejar de preguntarse ¿qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? No qué será de nuestra comunidad donde nos encontramos y donde participamos de un ideal que tiene una potencia enorme que seguramente ahora no podemos discernir. Pues ese ciudadano se volvió hacia unas nuevas filosofías que empezaban a emerger, que son las que llamamos las escuelas helenísticas, son las continuadoras naturales, vamos a decir así, de las enseñanzas de Platón y Aristóteles, cuando la idea de polis colapsa y más o menos la cultura griega dice, búscate la vida, sálvese quien pueda. Estas escuelas, que se conocen como mayores y menores, tenemos a los estoicos y epicúreos por un lado y a los cínicos y escépticos por otro, pero en conjunto lo que intentaban era dirigirse al ciudadano para preguntarle cómo pensaba vivir. Por supuesto, la primera pregunta era ¿qué tienes pensado hacer con tu muerte? Porque antiguamente morirse no era tan importante porque uno sabía que seguía formando parte de ese maravilloso ideal democrático. Pero cuando ese ideal se fragmenta y, como decía antes, colapsa, ¿cómo se ha de vivir? Con lo cual las escuelas helenísticas se convierten en escuelas de la vida. La muerte. Bueno, se contaba con algunos trucos del tipo, si tú estás, la muerte no está, no te preocupes, o si la muerte está aquí, el que no está eres tú, tampoco te preocupes. Ya decía antes que lo importante de tener presente cotidianamente a la muerte es que reafirma la importancia de lo que uno elige como significativo. Haz con tu tiempo lo que consideres y discrimina entre lo que consideras importante o trivial. Había un segundo aspecto al que había que intentar dar respuesta, además del de la muerte, que ya era suficientemente importante, y era qué hacer con el deseo. Claro, el miedo por un lado, el miedo paradigmático a la muerte por un lado, y por otro el deseo. ¿Qué hacemos con el deseo? A la luz de que el ser humano parece un ente por encima de todo pasional, impulsivo, plagado de apetitos, y además muchos de los cuales son insaciables, ¿no? El ser humano es aquel que dice quiero lo que no tengo, me sobra lo que tengo, necesito lo que me hace falta, ¿no? En aquel entonces Epicuro se decantó por una postura que era que había que perseguir estrictamente, y ni siquiera perseguir, sino alimentar los deseos que llamaba naturales y necesarios. Y de hecho, según su óptica, la máxima aspiración de un hombre y de una mujer, porque también había mujeres, parece ser, de dudosa reputación en el jardín de Epicuro, consistía en mantenerse libres del dolor, en un estado que se llamaba aponía.
y que para Épicuro era el placer por antonomasia. Era un hombre muy enfermo, por cierto, según nos cuentan las crónicas, ¿no? Era muy conocida la receta que llamaba tetrafármacon para enfrentarse a la ansiedad del vivir y que constaba de 4 apartados que reproduzco rápidamente. 1. No hay que temer a los dioses, la muerte no debe ser motivo de preocupación, lo bueno se consigue fácilmente, importante, y por último, el dolor se puede soportar si es insoportable porque dura poco y si es pequeño porque no ha de resultar especialmente gravoso cargar con él. Durante las semanas de confinamiento de marzo y abril, cuando la vida se convirtió en algo que nunca habíamos conocido, mucha gente se acercó a textos antiguos tratando de encontrar respuestas a muchas de las preguntas que estaban en el aire. Y algunos aterrizaron en los 3 mosqueteros estoicos de la época romana. Uno ya está mencionado, es Epicteto, los otros 2 son Séneca, Lucio Séneca y Marco Aurelio, que también lo cité antes como alumno del esclavo Epicteto, ¿no? ¿Cuál es el motivo por qué algunos autores devienen clásicos y son capaces de saltar por encima de los siglos? Estos filósofos que estábamos mencionando buscaban dar una respuesta a la ansiedad primordial del hombre y de la mujer ante la muerte, proponiendo una meta ideal para la vida. Esta meta la llamaron ataraxia. No tiene una traducción convincente en ninguna otra lengua. La podemos llamar, malamente llamada, paz de espíritu, sosiego, tranquilidad de conciencia, ausencia de ansiedad. Ausencia de ansiedad. ¿Y cómo se alcanza ese maravilloso tesoro? Pues se consigue aprendiendo a no temer, aprendiendo a gobernar el deseo y aprendiendo a coexistir con la incertidumbre. En resumidas cuentas, aprendiendo a vivir cuidando de uno mismo y de lo propio. O, como se decía entonces, practicando el cuidado de sí. El cuidado de sí se denominaba en tiempos griegos epimeleia eautou, y en tiempos romanos curasí, pero básicamente viene a representar el mismo concepto. Aprender a vivir es aprender a cuidar de ti para poder aprender a cuidar de lo propio. Y a este respecto yo creo que el COVID nos ha enseñado a ser más cautos a la hora de definir qué es lo propio, porque pudiera estar mucho más cerca de lo común de lo que nos imaginábamos. Grandes sabios de la humanidad. Tuvimos que esperar hasta el 19 para que un gran sabio de Occidente, el hombre que ha pasado la historia por su mal humor y su pesimismo, hablo de Arturo Schopenhauer, nos diera la primera información sólida y contrastada de a qué se habían dedicado nuestros amigos del otro polo cultural en Asia, que al fin y al cabo pretendía buscar las mismas respuestas que en Occidente. Qué hacer con la muerte, qué hacer con el deseo, cómo vivir, cómo aprender a no temer, cómo se puede coexistir con la incertidumbre. Le debemos a Schopenhauer el haber tenido de forma prístina conocimiento de qué eran los libros de los Vedas. Venían, se dice, ¿no?, del siglo XIII antes de Cristo, según las dataciones de unos y otros autores, pero muy, muy antiguos. Las Upanishads del budismo, el taoísmo, todo esto que en Occidente se ignoraba, por no decirse ninguneaba, dando muestra de un cierto carácter etnocéntrico, se nos dio a conocer hace no tanto tiempo y yo quería decir que en este momento el planeta Tierra más que nunca es una especie de esfera, de pelota redonda, de naranja, donde resulta en cierto modo arbitrario o un tributo a la historia el decir esto es Occidente, esto es Oriente. En esta esfera cuasi perfecta no hay principio ni fin. Somos un equipo formado por 7.700 millones de personas y todas viajamos en el mismo barco. Por cierto, acompañados de ciertos animalitos que de vez en cuando se sienten arrinconados, por no decir directamente maltratados. Yo quería ir terminando, no tengo la referencia
del tiempo muy bien tomada, pero quería recomendar un libro de Alan Watts que se llama La sabiduría de la incertidumbre. Este señor nos introdujo en las llamadas filosofías perennes de Oriente de un modo muy simpático, con mucha delicadeza, ternura y sentido del humor. Y tenía una máxima que era que para ser feliz en realidad solo hacían falta dos cosas. Dos, ni siquiera tres, dos. Una, practicar de forma cotidiana la risa, a poder ser en forma de carcajadas. Y dos, aprender a respirar como es debido. Yo voy a citar por último, y con eso termino, porque creo que voy solo regular con el tiempo, estaré yéndome por las ramas, que es, según parece, o por lo menos según mi hija, mi especialidad. Yo quería subrayar algunas cosas que considero valiosas, favorables, positivas, que han ocurrido durante el año 2020 en conexión con la pandemia. Hay una cita de Séneca que no puedo dejar de incluir antes de entrar en este apartado, que me gusta mucho. Dice: hay que aprender toda la vida, y lo que quizás te admire más, hay que aprender a morir toda la vida. Hemos aprendido tanto sobre la vida y sobre la muerte durante este año 2020 que podríamos pensar que el COVID solo nos ha traído destrucción, desgracia y el horror. Pero aunque es incuestionable la existencia de este aspecto del coronavirus, sería poco menos que loco negarlo. Yo quería aludir no a lo bueno del coronavirus, pero sí a lo posible que nos puede dejar como legado, y que consiste en una mirada sobre el mundo, un poco novedosa, porque el mundo se había vuelto demasiado previsible y de repente nos ha dado una sorpresa en toda regla y nos ha invitado a mirar de otra manera. Pongo aquí algunos ejemplos, los voy a leer de corrido porque son cosas muy conocidas. ¿Cómo vivíamos durante el lockdown? Dejamos de correr y de quejarnos de no tener tiempo para nada. No nos quedó más remedio que quedarnos quietos, parados, con lo cual el tiempo pareció detenerse, como le ocurre a veces al espacio, que también se curva, según nos dicen. Tuvimos que hacer un calibrado mucho más fino de la verdadera importancia de las cosas de nuestra vida. Y en algunos casos incluso comprendimos que no era lo mismo responder a la pregunta ¿cómo vives? Que ¿para qué vives? Nos hartamos de ver la televisión y de manosear el móvil. En algunos casos volvimos a leer. Tratamos a nuestro perro con una gratitud que se había vuelto un poco rígida y encorsetada, teniendo en cuenta lo mucho que nos aportaba diariamente. Recuperamos el sentido del cuidado de las personas mayores. Esto lógicamente ocuparía un larguísimo epígrafe, lo voy a dejar ahí. Caímos en la cuenta de que ese tiempo que decimos que no tenemos puede dar muchísimo de sí cuando decidimos comportarnos como viento y no como hojas. Aprendimos un montón de epidemiología y, por último, nos vimos sumidos en una nube negra de angustia y de tristeza. ¿Por qué incluyo algo así entre los aspectos favorables o positivos de lo ocurrido? Pues porque he aprendido a través de la consulta, a través de mi trabajo en la consulta de psicoterapia, que la gente nunca va a pedir ayuda cuando le va todo bien. La gente introduce cambios de calado en su vida cuando se encuentra con una sacudida emocional de alto voltaje. Llamémosle un chute de realismo, llamémosle una dosis no especialmente homeopática de cruda verdad al desnudo, o una lección en humildad de toda regla. Eso es lo que nos ha traído también el COVID. Y la pregunta final es, ¿habremos aprendido algo? Y sobre todo algo que modifique de un modo drástico nuestro modo personal e individual y cercano de relacionarnos con el mundo. Un bichito venido de Oriente, como los Reyes Magos, nos ha impuesto, pese a su aparente insignificancia, parar las máquinas, parar el progreso, pararlo todo, parar y reflexionar. Según parece, la vida nos iba a ir. Gracias a todos los que veo y a los que no veo, y no sé si me he pasado muchísimo del tiempo, pero si diera tiempo a un pequeño coloquio, por mi parte, encantado. Gracias a ti, Rafa. Y por supuesto que tenemos tiempo para un coloquio, aunque sea
chiquitito. Por lo menos los que quieran permanecer, los que tengan prisa, ¿no? Pero los que quieran permanecer 15 minutitos más, ponemos en común, ¿vale? Muy bien. La verdad es que, escuchándote, Rafa, yo pensaba que siempre se dice que de los momentos difíciles son de los que uno aprende, los buenos los disfrutas y los malos te sirven de aprendizaje, aunque sea duro. ¿Qué consecuencias crees tú que vamos a tener, ¿no? que va a tener todo estos meses y lo que viene a medio plazo? ¿De qué comportamientos crees que van a permanecer? ¿Qué cambios de actitudes? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a calar? ¿No? ¿Que ha marcado tanto como para que realmente se produzca un cambio definitivo y no un cambio temporal de que en el momento que las cosas vuelvan a aflojar o nos volvamos a sentir seguros, volvamos a lo mismo de antes? Eh, no sé si darte la respuesta políticamente correcta o No, la no, no. que... Es que la respuesta políticamente correcta, y para no contradecirme a mí mismo, sería tan fácil como salir por la tangente y decir no sabemos, el futuro es incierto, no No. podemos asegurar nada, bla, 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 bla. Mi impresión es que a pesar de la potencia destructiva que ha tenido el coronavirus, no ha sido suficiente para aprender lo que yo creo que constituye su mensaje. Es decir, obviamente, todos deseamos que las vacunas funcionen, que no sigan muriendo ancianos, que no haya estas tasas de destrucción económica, social, cultural. Es que es tanto lo que hemos perdido con la pandemia en fin, que se agotan los adjetivos. Pero si las vacunas funcionan, no digamos ya si se encontrara un remedio médico, un tratamiento para acabar con el coronavirus, yo tengo la sospecha de que volveríamos corriendo, 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 hablo en general, al estilo de vida anterior sin detenernos demasiado en lo que nos ha querido enseñar la pandemia, ¿no? Hablando en general, evidentemente uno distorsiona la verdad, pero me da la sensación de que, y ojalá me equivoque, esto ha sido un aperitivo de lo que viene. Esto ha sido un aperitivo porque yo creo muy, muy profundamente en la integración e interrelación de todo lo que existe en el planeta Tierra. Yo creo que eh, esto es una consecuencia de un modelo de progreso que muy difícilmente se sostiene. A través de la gente que yo veo en la consulta, que es muy poquita, pero yo sí que observo que ha habido gente que a título particular, a título personal, sí que se ha visto golpeada por todo lo ocurrido y que ha incidido en su perspectiva del mundo, su filosofía vital de un modo tan profundo que, que seguramente la vida les va a cambiar. Y serán ejemplos muy loables y muy interesantes, pero creo que van a ser minoritarios. Es decir, a la vista está que en el mes de junio, julio, las próximas Navidades, habremos vuelto a la así llamada normalidad. Yo prefiero distinguir muy mucho entre normalidad y salud. Me parece que confundir ambos conceptos es incluso peligroso. Y lo que no cabe duda es que la pandemia nos ha invitado a decir, ¿qué haces con tu vida? ¿Qué es lo que consideras importante? ¿Eres consciente de que eres plenamente responsable de lo que haces con tu vida? Todo eso lo contiene la pandemia. Y lamento no ser un poco más optimista con mi respuesta, pero tampoco me quiero ser desleal a mí mismo, en mi propia óptica, ¿no? ¿Qué pensáis los demás? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Queréis abrir el micro para participar y contarnos cómo lo veis? Si no queréis abrir el micro o abrir la imagen, podéis escribirnos a través del chat. Lilian, sé que has participado a través del chat. Si te apetece comentarlo tú misma. Hola, Hola. Hola.
Perdonar, es que me he mudado al campo. Pues bien. Entonces, sí tengo buena cobertura, preciosa. Bueno, hola Oye. Lilian, pero mira, este es uno de los cambios que he observado que ha experimentado bastantes personas, ¿eh? Hoy ya he hablado con 2 personas que a raíz desde marzo decidieron cambiar su vida y alejarse de la ciudad. Del mundanal ruido. ¿Sí? Es que la ciudad no es un buen momento en este momento, por lo que comentaba antes nuestro anfitrión, porque se suman los miedos de todos, ¿no? Los miedos colectivos. Y se hace una olla a presión. Y como la cultura está secuestrada, como digo yo, no hay teatros, no hay cine, no hay danza, no hay encuentro humano, la naturaleza siempre es un refugio para pensar y repensar, que es la propuesta que nos ha hecho esto, ¿no? Irnos para adentro y buscarle sentido a la vida, a lo que hacemos con esta oportunidad que tenemos. Entonces, por lo menos yo siento que hay un cambio de paradigma y de pensamiento muy fuerte. Los que tenemos el lujo de poder pensar, claro, porque si estás en un volumen de deuda muy grande, no puedes dejar de correr, aunque no sepas hacia dónde, ¿no? Entonces, en mi caso, me ha traído muchas cosas buenas, porque se ha caído el ruido y ha quedado lo esencial, y lo esencial en mi caso es muy potente. Así que yo estoy, no diría agradecida, pero lo veo como una oportunidad. Y depende de nosotros qué hagamos con la oportunidad. Eso es lo que quería aportar, Isabel. Qué bien, pues nos alegra, me alegra mucho escucharte así, escucharte contenta y con buena perspectiva de lo que viene. Sí, yo estoy conectándome con el amor y con la parte humana, ¿no? Porque te humaniza, te vulnera, es vulnerable, ¿no? Este momento. Entonces se cae la máscara social y ya no tienes que ser el mejor, el más listo, el más guapo, y eso libera mucho. Libera mucho, corazón. Muy bien. Pues Pues muchas gracias al gracias, anfitrión y a ti. te mandamos un beso enorme. Adiós a todos. Chao, chao Lilian. Yo pensaba también, porque Rafa, no sé qué quieres, si quieres aportar algo al comentario de Lilian. No, lo he explicado muy, muy claramente, muy diafanamente y solamente decir que estoy de acuerdo. No me parece un caso excepcional, ni mucho menos. Dentro de la modesta casuística que yo tengo en la consulta, no me resulta a estas alturas especialmente extraño oír comentarios de esto no se puede decir en público, pero a mí me ha venido bien la pandemia. Yo esto ya lo he oído unas cuantas veces. Lo que pasa es que inevitablemente todos hacemos ese tipo de comentarios con un inevitable sentimiento de culpa, porque el coste que ha traído en términos no ya de vidas humanas, sino de cómo se han muerto muchas de esas personas. Es decir, esto sí que a mí me parece una tragedia descomunal y solo relativamente desconocida. Pero es verdad que para mucha gente la imposición manu militari o manu coronavirus de lo ocurrido en marzo y en abril ha significado un cambio radical en su manera de vivir y le ha empujado a cada cual a buscar otras alternativas si es que podía. Es verdad que como esto ha sido tan inesperado, pues a cada cual le ha sorprendido en una situación completamente distinta, pero todo mayor de edad, sea hombre o mujer, no puede dejar de reconocer que a partir de ahora, si quiere, puede ser un poco más responsable con respecto a la manera de gestionar su vida, ¿no? Y darle un significado concreto al término común o procomún y entender que al aire no se le pueden poner puertas, que el aire que respiramos es lo común de todos y es lo que expresa con mayor fidelidad, con mayor claridad, que somos una especie coparticipativa y que por tanto algunos de esos valores que yo mencionaba antes como poco saludables pueden traer como consecuencia un enorme desastre, ¿no? No puedo dejar de mencionar, ¿no? En este contexto eh,
qué maravilla haber descubierto que teníamos vecinos enfrente que no conocíamos de nada y a los que aplaudíamos a las 8 de la tarde porque ellos nos aplaudían a nosotros y entre todos aplaudíamos a quienes de verdad estaban dando la cara ante lo que sucedía, ¿no? Muchas veces se dice que el ser humano es una criatura fallida y deleznable, pero la pandemia ha puesto también de relieve que hay mucha gente dispuesta a jugarse la vida, literalmente, para que otros vivan y para que otros vivan con menos miedo. Y esto también hay que subrayarlo para que no se nos olvide, ¿no? Con lo que ha dicho antes Rafael, claro, yo tengo la sensación de que en el fondo los que estamos aquí asistiendo a esta conversación, a esta charla, no dejamos de ser unos privilegiados, que podemos sentarnos, hacer lo que tú nos planteabas, de hagamos una reflexión, veamos qué podemos sacar de positivo de todo esto, cómo queremos cambiar la vida. Lo que pasa que estamos en dos grupos, ¿no? Los que tenemos podemos hacer eso y las personas, como decía Lina, que es que solo pueden mirar para adelante y correr porque la situación que viven, a lo mejor económica o familiar, es tan dramática y tan intensa que es muchísimo más difícil ver las oportunidades que nos plantea la pandemia y esta situación. Y esto lo enlazo con una reflexión, una pregunta que ha hecho Eugenia. No sé si, Eugenia, desde Chile quieres participar, quieres abrir el micro, la cámara. Si no, ella plantea cómo mantener la templanza frente a la intensidad de lo que está pasando. Perdona, no te he entendido bien. ¿Cómo mantenerla? Sí, cómo mantener la templanza. La templanza, porque sin templanza no podemos sacar conclusiones. O sea, cuando estamos metidos de lleno en el problema, es muy difícil parar para analizar, porque hay unas necesidades básicas que cubrir, hay unas angustias, que ya no es el miedo lo que puede venir, sino hay... Entonces, claro, ¿qué herramientas podemos tener? ¿A qué nos podemos aferrar en los peores momentos o aquellas personas que están en la peor situación? Yo entiendo que introducir en el contexto de una charla como esta una figura como la de Epicteto y su regla de oro fundamental implica el riesgo de no captar la verdadera profundidad de la sugerencia. Es que en realidad no se trataría tanto de mantener la calma, porque si uno ha conseguido llegar a la verdadera calma, a lo que llamaba en la charla la ataraxia, no tendría que resultarle especialmente difícil. Lo realmente complicado es alcanzar la templanza. El temple es nuestra tarea fundamental en la vida. ¿Cómo podemos aprender a templarnos? Bueno, pues ahí quedaban sugeridas unas líneas de actuación, que es básicamente aprendiendo. Y de esto que nos ha ocurrido podemos aprender muchísimo. Es una evidencia que si uno tiene €1 en la cuenta corriente en el banco, una hipoteca que le van a cargar el día 2, 3 churumbeles, como se le suele llamar cuando uno alude a la precariedad de la situación familiar, etcétera, etcétera, la capacidad de reflexionar con perspectiva y de adoptar posturas y decisiones acertadas se complica. Eso es indudable. Pero la tarea de cada cual es aprender a vivir y hacerlo en torno a premisas que uno mismo debería elegir con toda libertad. El problema que tenemos en nuestro espacio cultural, no este de The Valley, que efectivamente es para gente leída, viajada, vivida y de todo. Y sí, pues tenemos el privilegio de saber tanto que pudiera decirse que estamos mejor defendidos contra cierto tipo de cosas, pero no necesariamente, porque la vivencia individual es la que es. Para la gente joven, para la gente desconcertada, para la gente que no entiende cómo puede haber sucedido todo esto, yo lo que les sugeriría es que lean a los clásicos, que lean a los autores que en condiciones, debo decir, probablemente más difíciles, mucho más difíciles que las nuestras, tenían que dar respuesta a presiones verdaderamente, y no en un sentido ficticio, sino literal, de vida o muerte. Hay un montón de cosas que aprender, un montón de cosas que incorporar,
Y lo que hay que hacer es, creo yo, ver menos la tele, no perder el tiempo en frulerías y en la medida de lo posible cultivar esa sana humildad socrática de ser muy consciente de lo poco que sabemos para poder seguir aprendiendo. No añadiré más de momento, pero creo que acudiendo a las fuentes de la sabiduría de la noche de los tiempos, en Oriente y en Occidente, es muy difícil que no encontremos recursos personales, porque ahí se habla de un ser humano y de todos los seres humanos. Todos estamos llamados a poder disfrutar y aprender de lo que se nos ha legado, ¿no? Yo he dejado por el camino un reguero de nombres ilustres. Es cuestión de querer saber, ¿no? Y también de reconocer que este mundo de hipertecnificación y de hipercontrol que teníamos ha demostrado que sus pilares no eran tan sólidos como nos creíamos, ¿no? Bueno, pues ahora que lo sabemos de forma fidedigna, actuemos en consecuencia. Cristina, te daba la razón a ti y corriendo ha escrito en el chat. Cristina, ¿quieres participar? Bueno, en mi caso sí, absolutamente de acuerdo con lo que estaba diciendo Rafa, ¿no? Yo creo que muchas veces, y hablaba al principio, ¿no?, de cómo éramos antes de esta pandemia, el correr, el tal, todo el mundo angustiado, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo una hija adolescente, cómo escuchaba a la gente joven hablar de la ansiedad como si fuera algo muy normal, ¿no? Y a mí me impactaba mucho, porque para mí es algo que no lo es, no debería, ¿no? Entonces, desde ese punto, ¿no?, en momentos también antes de la pandemia, etcétera, nos vivíamos de una manera en la que unos ¿no?, nos decimos unas cosas y otros nos decimos otras. Entonces, creo que al final yo creo que hay un tema de la reflexión, la puedes encontrar en medio del metro, la responsabilidad también, ¿no? Entonces, creo que podemos excusarnos, pero miremos hacia adentro y después yo, escuchando a Rafa, sobre todo me quedo con qué puedo hacer, no diciendo esto me ha venido bien o qué me quedo para mí, sino qué podemos hacer hacia afuera, ¿no? La palabra planeta me viene todo el rato. Yo creo que estamos tan metidos en el COVID que el planeta se nos sigue olvidando, ¿no? Y ahí el tema del espacio común también me lo llevo como un concepto maravilloso. Pues para mí este ha sido un rato de reflexión colectiva, ha sido un regalo, pero que actuemos también, ¿no? Y en nuestros entornos seamos un poco dinamizadores de los cambios que queremos ver y que queremos ser, ¿no? Esa es mi... Bueno, me llevo muchas cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Cristina. Completamente de acuerdo. La responsabilidad es uno de los ejes, ¿no? Lo que pasa es que yo siempre la veo entreverada con la libertad, ¿no? No me creo una libertad sin responsabilidad ni tampoco a la inversa, ¿no? De acuerdo. Que cada cual dialogue con su conciencia y saque las conclusiones pertinentes, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ahora sí que nos vamos a despedir, aunque como dice Cristina, la verdad es que se agradece tanto tener espacios de reflexión común y sobre todo con otras personas, que siempre viene muy bien, porque hay que reflexionar nosotros, pero cuando escuchas a los demás resulta más enriquecedor, si cabe. Por el chat se han ido despidiendo, Rafa, y te dan mucho las gracias. Les ha gustado mucho tu charla. A través del chat nos lo van diciendo. Y la verdad es que sí, ha sido un gusto de verdad enorme poder terminar el año, la programación y este ciclo de sociedad post-pandemia contigo. Y bueno, madre mía, qué vértigo, ¿no? Cerramos el año, el 2020. Hemos terminado ya de elaborar la programación para el 2021. Os adelanto que vienen temas muy, muy potentes, que este club sigue abierto en virtual y esperemos de verdad que pronto en presencial para que vengáis a conocer la nueva sede, que es espectacular, es preciosa, os va a encantar. Vamos a hablar en el año que viene sobre, bueno, abordaremos distintos sectores con los informes de tendencias de retail, de publicidad,
educación. Vamos a tratar temas como la ciberseguridad, la biodiversidad. Bueno, tendremos debates, tendremos de nuevo a filósofos, tecnólogos, nuestras charlas de los ágoras, y que nos encantará volveros a ver y volveros a escuchar en este entorno de reflexión. Con lo que decías, Rafa, yo pensaba que al final es verdad que las grandes transformaciones al final es el resultado de la suma de los pequeños cambios, ¿no? Entonces, como decías, en nuestra mano está el cambiar las cosas. Así que nada más, nos vamos a despedir aquí. Un placer, Rafael, muchísimas gracias. Es tu casa, esperamos verte también en el 2021. Encantado. Agradezco mucho la oportunidad de haber podido charlar un rato con vosotros.